todos, bienvenidos a Patria 24/7. Yo soy Juan Carlos Solano y el día de hoy, en la primera parte de la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador, anuncia que ayudará a los hermanos migrantes y presenta 10 estrategias. Vamos a verlas. Vamos a tratar el tema del apoyo del gobierno de la República a nuestros paisanos migrantes, los que por necesidad se han trasladado y viven en Estados Unidos, trabajan y son ciudadanos mexicanos ejemplares, porque con mucho esfuerzo, enfrentando maltrato, han salido adelante y, por si fuese poco, lo que han hecho en beneficio de ellos mismos, también envían a México, a sus familiares, recursos económicos, remesas de más de 30,000 millones de dólares al año. Ese dinero es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. Es un apoyo fundamental para la economía, sobre todo para la economía popular, para la economía de los pueblos de México. Por eso, nuestro compromiso de apoyarlos, de protegerlos, de ayudarlos, esto lo expresamos desde antes de llegar al gobierno, y hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, va a explicarles en qué consiste el plan de apoyo a nuestros paisanos, compatriotas, migrantes que están en Estados Unidos. De modo que le damos la palabra a Marcelo Ebrard. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Quizá vale la pena tener presente algunos datos previos a la presentación del programa que son muy relevantes. El 97.2% de las y los mexicanos que viven fuera de México están en Estados Unidos. Tenemos la mayor concentración en California, Texas y Arizona. California son 4 millones, en Texas 2,5 millones, en Arizona 500,000. En ciudades, de manera coincidente, bueno, pues Los Ángeles 500,000, Chicago 229,000, Houston 257,000. Estamos hablando de 11.3 millones de personas que nacieron en México. ¿Cuál es su estatus en los Estados Unidos? Tenemos el 8% de estas personas tienen visas. El 27% son residentes permanentes ya. Tienen doble nacionalidad el 17% y el 48% están en una condición de carencia de documentos. Es decir, son los más vulnerables, los que tenemos que apoyar más. Hemos estado en contacto para elaborar lo que les vamos a presentar con la comunidad en Estados Unidos. Nos falta mucho, pero en estos 2 meses hemos hecho un esfuerzo por tener su visión de las cosas. ¿Cuál es su visión de las cosas? Nos dicen, a ver, hay una visión o ha habido una visión defensiva de las autoridades mexicanas o el gobierno mexicano durante mucho tiempo. ¿Defensiva por qué? Sin negar los grandes esfuerzos que han hecho personalidades importantísimas en los consulados móviles o defendiendo migrantes, pero como mentalidad general, el objetivo o el propósito o la actitud siempre fue
el tratar de reducir las demandas que se hacen, porque son muchas y son muy relevantes. Entonces nos piden un cambio en esa posición que coincide precisamente con la instrucción que tenemos del presidente, que seamos proactivos. Eso va a significar un cambio en primer lugar de mentalidad y de objetivo, y también de cómo nos vemos a nosotros mismos en Estados Unidos. Me refiero a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nos dicen que hay visitas insuficientes a prisiones, a centros de detención. Recordemos que hay detenciones de mexicanas y mexicanos que llevan años viviendo en Estados Unidos. Nos plantean que hay falta de orientación y representación legal, que hay una cobertura escasa de los servicios móviles de documentación y protección consular en lugares alejados. Los consulados móviles han sido una gran idea, pero son insuficientes. Hay una vinculación insuficiente y a veces poca colaboración con las organizaciones locales de mexicanas y de mexicanos. Y los modelos de apoyo e inversión, tanto de la comunidad hacia México como de México hacia las comunidades allá, son obsoletos e insuficientes. Como ustedes saben, el financiamiento de los consulados en buena medida se da a través de las aportaciones de la comunidad. Es decir, lo que nos pide el presidente es que entendamos, en primer lugar, que quienes nos están respaldando financieramente, los contribuyentes que sostienen todo el sistema consular, son las comunidades mexicanas en los Estados Unidos, y tienen todo el derecho entonces de exigirnos resultados y de tener voz y voto en lo que se hace. No solo porque son mexicanos, que ya es mucho, sino porque ellos son los que nos mantienen. Los consulados móviles y toda la red que tenemos en Estados Unidos. Entonces, vamos a una nueva visión centrada en los derechos del migrante. Nos decía el señor presidente, tenemos que ser los defensores más eficaces de los migrantes en Estados Unidos. Ese es el objetivo al que queremos llegar. La integridad de las personas, sus derechos. ¿Cuáles son las 10 acciones principales que vamos a seguir para ello? En primer lugar, va a participar todo el gobierno federal y vamos a invitar a los gobiernos estatales y a las ciudades. Quiero subrayar esto, las ciudades como un actor muy relevante, porque es donde más efecto podemos tener también en Estados Unidos. Es decir, vamos a invitar a las ciudades como Los Ángeles y todas las que, Chicago, Nueva York, y así mismo lo haremos en el caso de México. Entonces, es una estrategia no de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino de todo el gobierno federal. Segundo, cambio de mentalidad. Es un problema de capacitación, sí, y también de motivación, para atender a los grupos vulnerables, para profesionalizar la atención consular y para que seamos especialistas en la materia legal, porque es muy especializada. Y tenemos que especializarnos en eso para ser más eficaces. Vamos a ampliar la red de abogados y la red de nuestros abogados con las organizaciones especializadas en la defensa de los derechos de los migrantes mexicanos, que son muchas, pero tenemos que hacer más por los números que ya les expliqué ahora. Cuarto, tenemos que hacer una promoción muy activa de la identidad cultural mexicana en nuestras comunidades. Hoy en día, en Estados Unidos hay ciudades donde es un problema incluso si te oyen hablar español. Y eso está provocando que las personas digan, pues no hablemos español, para empezar la lengua. Y entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos tener un impulso y una narrativa que culturalmente dispute el espacio. Sí, somos una gran civilización y la tenemos que defender. Y no me estoy refiriendo nada más a las actividades de gastronomía o de exposiciones, sino a la narrativa de la gran aportación que la comunidad mexicana ha hecho en Estados Unidos. En esto en sentido inverso a lo que ha sido la narrativa en cine, en televisión, en series de los últimos 20 años, que siempre tiende a ser muy negativa respecto a la comunidad mexicana. Entonces, esta es una gran tarea. Hoy estamos en un momento favorable por el gran peso que está teniendo la cultura y la capacidad mexicana. Pues ahí está la película Roma,
con los Óscares. Ahí están los temas de México. Bueno, pues aprovechemos eso, actuemos junto con. Eso es una prioridad para nosotros. Quiere el presidente, y nos lo pidió así, que ampliáramos los programas de educación, salud y deporte. Educación de manera muy importante, porque el promedio de escolaridad de las y los hijos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos en algunas de las ciudades es menor al de otras comunidades. Entonces tenemos que involucrarnos muchísimo más en esto. Y lo vamos a hacer. Sexto, nuevos mecanismos financieros para la participación de la comunidad migrante en los grandes proyectos de desarrollo del Gobierno de México. Solo decir, el principal inversionista extranjero en México es nuestra comunidad en Estados Unidos. Son más de 30,000 millones de dólares. No hay nadie, ninguna empresa, ni fondo de pensiones, ni ninguna otra fuente que tenga esa importancia por sí sola. Séptimo, los cónsules van a encabezar ahora un despliegue de consulados móviles integrales y enfocados en las comunidades más vulnerables y en nuevos sitios. Si les vamos a ayudar para que el consulado móvil sea mucho más amplio en Estados Unidos. El octavo, necesitamos empoderar a la comunidad mexicana y México-norteamericana mediante el reconocimiento y promoción de sus contribuciones, que son muy significativas. Pronto daremos a conocer, por instrucciones del señor presidente, se establecerá el mecanismo para reconocer anualmente a las y los mexicanos más destacados en el exterior, especialmente en Estados Unidos, y ese reconocimiento será encabezado por el presidente de la República. El noveno, tenemos que modernizar toda la normatividad y la práctica de la Secretaría de Relaciones Exteriores para incluir todo el marco actual de derechos humanos de México. Subrayo la inclusión de las lenguas indígenas y, por ejemplo, el matrimonio igualitario y otros derechos en todos los procedimientos consulares. Finalmente, desarrollo de una cultura de consulta periódica a la comunidad para escuchar y conocer sus necesidades y opiniones. Vamos a empezar foros en todos los consulados próxima semana para preguntarle a la comunidad México-norteamericana su opinión sobre el Plan Nacional de Desarrollo de México, porque el hecho de que estén en Estados Unidos no les quita su condición de mexicanas y mexicanos, y tenemos que escucharlos, no solo sobre sus problemas, que eso es muy importante, sino también sobre nuestro país y su futuro. Y va a ser la primera vez que se haga una consulta y la vamos a publicar con los resultados que tengamos. Esto se inicia la semana que entra, igual que como está establecido en la ley, se va a hacer en todo el país. Fenomenal el tema que se acaba de tocar en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Considero que esto es fundamental. Creo que no debemos de olvidarnos de nuestros hermanos mexicanos que tienen que salir de nuestro país en busca del sueño americano, y que, siempre lo he dicho, más de la mitad de las personas que tienen que abandonar el país no es por lujo, sino por necesidad de un trabajo para poder seguir manteniendo a sus familias, porque lamentablemente aquí en México no hay fuentes de trabajo, o la economía o simplemente los salarios no son muy buenos y tienen esa obligación de sacar adelante a la familia. Me parece bueno que se tome este tema porque bien lo dijeron en la conferencia, bien lo dijo el secretario de Relaciones Exteriores, que al final de cuentas estos mexicanos que están trabajando y que están viviendo en Estados Unidos realmente generan una gran aportación a Estados Unidos. Realmente al momento de que envían dinero también es algo representativo en la economía mexicana, y no es justo, como lo han venido haciendo otros gobiernos, de deslindarse, lavarse las manos por el simple hecho de decir, bueno, ya se quisieron ir a vivir a Estados Unidos, allá que se arreglen, que sea su problema de la otra nación y no de México. Porque también se mencionó que hay varios mexicanos que están detenidos en Estados Unidos que ni siquiera tienen una sentencia, porque tampoco tienen dinero para un abogado, y que se encuentran algunos por algún acto ilícito o algunos por haber querido cruzar la frontera
frontera, haberlos pues sí detenido, y también ese tipo de situaciones se tienen que pues enfocar. También se habla de que el objetivo principal del gobierno de López Obrador es ser los principales defensores de estos mexicanos. Me parece absolutamente fenomenal que se tomen cartas en el asunto, que no sea un gobierno conchudo como lo han venido siendo otros gobiernos, y que realmente quiera poner manos a la obra en estos mexicanos que están viviendo en Estados Unidos y generar fuentes de trabajo aquí, por si en algún momento ya no quieren estar viviendo en Estados Unidos y quieren regresar nuevamente con sus familias, tengan toda la seguridad de que México va a tener los brazos abiertos y va a haber las suficientes oportunidades para salir adelante, porque nuestro país es verdaderamente divino y no es lo mismo vivir en un país ajeno. Esto fue todo por el día de hoy. Dime qué opinas al respecto. Yo soy Juncal para Patria 24/7. No te olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima.